Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos en uno de los meses más importantes de los últimos años en cuanto a lanzamientos de videojuegos. Dying Light 2, Elden Ring, Sifu, Lost Ark. En este vídeo vamos a hablar de uno de los platos fuertes, Horizon Forbidden West, un juego esperadísimo para la comunidad de PlayStation. Con lo que sabemos, ¿valdrá la pena comprarlo? Horizon Forbidden West es la secuela de Horizon Zero Dawn. Este juego salió en 2017 y fue un tremendo éxito. Tiempo después fue lanzado en PC y siguió con sus grandes ventas. Ahora le toca a esta segunda parte y os recomiendo encarecidamente jugar al primer título antes de meteros con este, ya que la historia estará totalmente ligada. Para el que no sepa de qué va este juego, y por supuesto sin entrar en spoilers, deciros que todo transcurre en la Tierra, pero 1000 años después de nuestra era. Vivimos en un mundo post-apocalíptico, rodeado de máquinas que se han hecho dueñas del mundo. Aloy es nuestra protagonista. Una guerrera que decide investigar las causas por las que se destruyó el planeta. La chica se va dando cuenta que es especial y va descubriendo muchos misterios del pasado. Esto es, a grandes rasgos, la sinopsis del primer juego y que seguiremos con la historia en la segunda parte. Esta vez viajaremos a lo que un día se llamó California, encontrándonos con las vistas a las ruinas del puente de San Francisco. El juego se plantea como un mundo abierto en tercera persona. Ya se veía espectacular en Zero Dawn, pero ahora tenemos incluso mejoras gráficas que se podrán disfrutar sobre todo en la PlayStation 5. En esta nueva consola encontraremos la carga rápida gracias al SSD. También veremos mejoras en la iluminación. Podremos jugar en 4K con el HDR activado y tendremos la opción del modo rendimiento para conseguir llegar a los 60 FPS tan deseados. Tampoco podemos olvidar que en PlayStation 5 jugamos con el mando DualSense y este estará muy amoldado al juego. Podremos sentir los ataques de los enemigos, el roce con los elementos como la hierba o las paredes al escalar, y sentiremos la tensión de las cuerdas al utilizar el arco. Estas son mejoras que se podrán disfrutar en Play 5, pero no os asustéis, la optimización en PlayStation 4 ha quedado perfecta. No parece que vayamos a tener un Cyberpunk 2077. El juego será disfrutable para todos los que dispongan de una Play, tanto de la anterior como de las Next Gen. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la verticalidad. En el primer juego ya vimos cómo Aloy se subía a montañas o máquinas, pero de una manera muy lineal. Tú debías seguir los pasos marcados que te daba el juego. Ahora tendremos más libertad. Incluso podremos utilizar el foco que lleva Aloy para saber cómo y por dónde debemos seguir el camino para, por ejemplo, subir una montaña. También señalar sobre esta verticalidad que en esta segunda parte tendremos la opción de bucear.
esto me ha parecido espectacular. Vemos cómo Aloy se encuentra con peces, máquinas o estructuras del viejo mundo como pueden ser barcos, en un escenario realmente precioso. Un mundo que podremos explorar y eso llama mucho la atención, y seguro que será una de las cosas que más disfrutaremos en el juego. Uno de los temas que siempre sale antes de lanzarse el juego es qué pasa con su duración. Parece que un mundo abierto debe luchar con ser el más largo frente a sus competidores. Yo creo más en la calidad que en la cantidad. De nada sirve esos mundos abiertos con zonas vacías o secundarias repetitivas. En el caso de este título, ya nos han confirmado que su duración será similar a su antecesor, o sea, unas 30 horas. Por supuesto que el que quiera completar el juego al 100% podrá llevarle unas 80 o 90 horas. Un apunte que nos han dado es que tendremos más del doble de máquinas que en la primera parte, paseando por todo el mapa. Unas 40 diferentes. Ya hemos visto alguna nueva en los trailers y no puedo esperar para encontrarme con la serpiente. Si hablamos del combate, vemos que tendremos nuevas armas como las bombas de humo, el disparador de lanzas o las flechas venenosas. Cada arma vendrá equipada con 3 habilidades especiales, como disparar 3 flechas a la vez o disparar al cielo una lluvia de flechas. Todavía no sabemos mucho más sobre estas habilidades, pero estoy seguro que nos sorprenderán. Aparte de seguir la historia principal y de explorar la zona buscando materiales para, por ejemplo, mejorar las armas, también tendremos varias misiones secundarias y desafíos, como pueden ser los terrenos de caza que ya vimos en el anterior juego y que consiste en acabar con varias máquinas en un determinado tiempo, o las arenas de combate en las que podremos a prueba nuestras técnicas de combate cuerpo a cuerpo. También estarán las carreras de jinetes en las que montaremos máquinas. O sea que este Horizon Forbidden West va a darnos muchas horas de auténtica diversión. ¿Tenéis pensado comprarlo? Pues el 18 de febrero lo tendremos en PlayStation 4 y PlayStation 5. Solo me queda recordaros que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.